Veamos el ejemplo 5 entonces, continuando con lo que son las formas indeterminadas. Ahora ya nos vamos a adentrar a los límites cuando x tiende a un valor infinito. En este caso tendríamos los límites al infinito. Tenemos que aprender una diferencia. Si nosotros tenemos que el límite cuando x tiende a un valor c de una función f de x nos da como resultado un infinito, a esto nosotros le llamamos límites infinitos. Pero si ya tenemos el límite cuando x tiende al infinito, es decir, que x se aproxima al infinito, en este caso esos límites los conocemos como límites al infinito. Así. Ay, disculpen, pero es un poco difícil escribir acá. Bueno, tenemos este sería un límite o límites al infinito. Cuando el resultado del límite me da infinito, ese se llama límites infinitos. Vean, pareciera mentira, pero solamente esta palabra me aclara a mí la diferencia. Esta palabra me dice, cuando son límites al infinito, que el valor de x se aproxima al infinito. Y cuando no tenemos esta palabra, es decir, límites infinitos, significa que un límite me da como resultado infinito. Bueno, veamos este caso. Si aplicamos evaluación directa, significa que en donde está x tenemos que sustituir al infinito. Ahora bien, ¿cómo vamos a entender al infinito? Si nosotros en una recta real, bueno, digamos que eso es recto, tenemos por acá el 0, por acá tenemos el 1, el 2, el 3 y así en adelante, sabemos que hacia la derecha nosotros tenemos un valor sumamente grande que es el infinito positivo o solamente infinito. Cualquiera de las dos formas lo podemos llamar. Y a la izquierda tenemos menos 1 y así sucesivamente tenemos el menos infinito. A este valor lo conocemos como el valor más pequeño. Y en este caso el infinito positivo sería el valor más grande. Así lo vamos a entender. Entonces, si trabajamos con el infinito positivo, estamos trabajando con el valor más grande que exista. Y si trabajamos con el infinito negativo, estamos trabajando con el valor más pequeño que existe. Así lo vamos a entender. Entonces, vamos a borrar. Continuemos. Vamos a aplicar evaluación directa de límites. Tendríamos el límite cuando x tiende al infinito. Y en donde está la x voy a sustituir infinito, tal y como lo hicimos acá. Ahora bien, veamos las operaciones. Infinito al cubo, prácticamente dijimos que el infinito iba a ser un número grande. Un número grande elevado al cubo, pues me va a dar como resultado otro número grande. ¿Sí? Lo único que vamos a entender es que ese valor infinito es más grande que el que teníamos acá. Nada más. Menos, ahora aquí, infinito elevado al cuadrado, lo mismo, un valor grande elevado al cuadrado sigue siendo más grande, entonces acá tendríamos menos infinito. Lo único que recordemos algo, en este caso, aquí tendríamos menos infinito, y recordemos que menos infinito, aquí lo voy a colocar, menos infinito sería un valor pequeño. Y en el caso más infinito o solamente infinito sería un valor grande. Así lo vamos a denotar. Entonces tendríamos lo siguiente: infinito positivo un valor grande, infinito negativo un valor pequeño. Ahí podríamos decir que se están restando. Ahora, acá a este infinito le restamos 1,
pues prácticamente como este es un valor grande, pues al restarle 1 no le hace ni cosquillas. Entonces nos quedaría un infinito positivo también. Ahora vamos a analizar esta parte, eso es lo que voy a borrar acá. Analicemos esta parte. Si a este infinito le sumo el tercer infinito, porque ambos son positivos, tendría otro valor sumamente grande, ese de acá. Y si a este infinito le restamos este infinito de acá, ¿qué sucedería? ¿Sería una forma indeterminada? En realidad no. ¿Cuándo una resta como esa será indeterminada? Cuando yo no sepa cuál de los dos infinitos es el mayor. ¿Cómo sé cuál de los dos infinitos es el mayor? Sencillo. ¿Ese infinito de dónde proviene? Veamos la procedencia. Teníamos, voy a cambiar acá, teníamos que ese infinito al cubo nos dio nada más esa parte. Y al sumar este infinito con este otro infinito, vean, al sumar estos dos, al sumar ese infinito con ese otro, nos da ese infinito que tenemos por acá, el azul. ¿Y de dónde proviene el rojo? Pues nada más de este infinito que por sí mismo él proviene de un infinito elevado al cuadrado. Entonces podemos apreciar que ese infinito azul es más grande que ese infinito rojo por la procedencia. Proviene de un infinito al cubo y de la suma de esos dos infinitos. Creció bastante. En cambio este nada más se elevó al cuadrado y ese se mantuvo. Entonces podemos decir que ese infinito de color azul es el mayor y el infinito de color rojo es el menor. Por lo tanto, si acá a menos infinito le restamos un infinito y sabemos que el infinito azul es el mayor y es positivo y el infinito rojo es el menor y es negativo, significa que el resultado será un infinito positivo. Si hubiera sido al contrario, si ese infinito hubiera sido el mayor y ese otro el menor, entonces el resultado hubiese sido negativo. Eso sería prácticamente trabajar con un límite cuando x tiende al infinito. Entonces, el límite cuando x tiende al infinito de la función que me daban inicialmente, eso es igual a el infinito positivo. ¿Y qué significa que el resultado no es de infinito? Pues en este caso, este es un límite al infinito y también es un límite infinito porque el resultado nos dio infinito. ¿Qué significa que un resultado de un límite nos dio infinito también? Que el límite no existe. También podemos llegar a esa conclusión. Ahora, lo que estábamos hablando acerca de los límites infinitos, vamos a tener cuidado con dos situaciones. La primera, que un límite al infinito es cuando x tiende al infinito, de esa forma. Acá muchas veces nos podemos encontrar con dos situaciones. Cuando un número se divide entre 0, sabemos que tiende a un infinito positivo, y cuando un número positivo se divide entre 0 o una cantidad cercana a 0, tiende a infinito positivo, o cuando un número positivo cualquiera se divide entre infinito, eso va a tender a 0. Entonces, ¿cómo le damos credibilidad a esta? La primera ya la habíamos comprobado, ahora tenemos que comprobar esta parte de acá. Comprobémosla utilizando la calculadora. Para demostrar que cualquier número dividido entre un infinito o un número grande nos da 0, vamos a utilizar la calculadora. Veamos, si dividimos, pongamos el 5, puede ser cualquier número, puede ocupar el 5, entre un valor que nosotros creamos que es grande, digamos 10. 5 entre 10 nos daría 0.5, casi 0. Pero, y si le agregamos un 0 al denominador, ahora tendríamos 100.
ya es un número un poco más grande. Vean, tenemos en decimal 0.05. Y si le agregamos otro 0, tendríamos, lo vamos a hacer así, vean, tendríamos una cantidad más cercana a 0 todavía, 0.005 es más cercano. Entre más ceros se le vaya agregando después del punto decimal, más se acerca al 0. Por eso es que si lo dividimos entre esa cantidad, vean, vamos a tener prácticamente 0 punto y esa cantidad de decimales, de ceros después del punto decimal. Prácticamente tendríamos una cantidad muy cercana al 0. Veamos. Tendríamos una cantidad demasiado cercana al 0 y por eso es que afirmamos que si dividimos cualquier valor entre una cantidad grande, sumamente grande, le podemos decir infinito, vamos a llegar a otra cantidad que es muy cercana al 0, casi 0. Entonces de ahí es de donde depende que si dividimos cualquier valor entre el infinito, que el infinito lo tomamos como un valor grande, ese resultado sería 0. Bueno, como pudimos observar, demostrándolo con la calculadora, cuando tenemos un valor positivo o negativo dividido entre el infinito o entre un número cercano al infinito o entre un número grande, así se entiende, ese resultado se aproxima a 0. Si nos llegamos a encontrar con esta situación en donde un valor se divide entre infinito y vamos a entender algo, esa situación puede ser, ya sea, yo voy a poner un ejemplo, si 1 se divide entre infinito, ese 1 se divide entre infinito, ese resultado sería 0. O nos vamos a aproximar a 0. Si 6 se divide entre infinito, ese resultado sería 0 también. Si menos 8 se divide entre infinito, ese resultado sería 0 también. Cualquiera de estos casos que puedan surgir siempre nos daría 0. ¿Y qué sucede? Cualquiera se puede preguntar esta parte. ¿Qué sucede si 2 se divide entre infinito al cuadrado? ¿Cuánto nos dará eso? También nos dará 0. ¿Qué sucede si 3 se divide entre infinito? Si se divide entre infinito al cubo, también nos dará 0. Siempre y cuando tengamos infinito a un exponente cualquiera, siempre será infinito. Vean, si ustedes tienen infinito al cuadrado, eso es infinito. Si ustedes tienen infinito al cubo, eso es infinito. Entonces, prácticamente llegamos al mismo infinito. Por eso es que 2 dividido entre infinito al cuadrado sigue siendo 0. Eso es importante porque cuando trabajamos límites al infinito utilizamos bastante esta situación. Veamos el ejemplo 6 entonces. Límite cuando x tiende a infinito de toda esta función. Primero vamos a aplicar evaluación directa. En donde está x voy a sustituirlo por el infinito. Me quedaría algo como esto. Ahora bien, acá en la parte de arriba lo vamos a analizar de esta manera. Infinito al cubo sería infinito, por 4 sigue siendo infinito. Menos 2 por infinito es menos infinito, y a este menos infinito le sumamos el 3, sigue siendo menos infinito, no cambia en absoluto. Ahora, ¿cómo sé que esta resta de infinitos tiene resultado? Porque este infinito sabemos que es mayor. Entonces, si a este infinito mayor le restamos este, que claramente es menor porque solo se multiplicó por 2, entonces el resultado acá me quedará infinito. En la parte de abajo, acá, infinito al cubo es infinito. Y lo multiplicamos por 5, sigue siendo infinito.
3 por infinito es menos infinito. A este infinito le sumamos 1, no afecta en nada, ni cosquillas le hace. Pero infinito menos infinito, eso me dará infinito también. Acuérdense que ese infinito es el mayor y ese infinito es el menor. Ahora que ya sabemos que tenemos una forma indeterminada, voy a borrar por ahí, ya tenemos una forma indeterminada, entonces vean qué va a suceder. Anteriormente la forma indeterminada era 0 entre 0. Aplicábamos un proceso y ese proceso era la factorización. Ahora que la forma indeterminada es infinito entre infinito, el proceso va a cambiar. Vean a qué me refiero. Primero, vamos a dividir cada término entre un valor específico. Entonces, primero vamos a identificar cuál es la variable que tiene el mayor exponente, que en este caso sería x al cubo, y voy a mantener el límite cuando x tiende al infinito, y cada término lo vamos a dividir entre la variable de mayor exponente por separado. Sería 4x al cubo sobre x al cubo menos 2x sobre x al cubo más 3 sobre x al cubo. De igual forma en el denominador, 5x al cubo sobre x al cubo menos 3x sobre x al cubo más 1 sobre x al cubo. Ahora simplifiquemos lo que se pueda. En este caso me quedaría límite cuando x tiende al infinito, lo mantenemos. Simplificamos acá. Me quedaría, en este caso, simplificamos el cubo con el x al cubo y me quedaría solo 4. En el siguiente, menos 2x sobre x al cubo. En este caso, tendríamos que simplificar la x con uno de los tres que tenemos ahí, me quedarían solo 2. Entonces tendríamos prácticamente, vamos a quitar esto, tendríamos 2 en el numerador y en el denominador me quedaría, al eliminar una x arriba con una de abajo, me queda x al cuadrado más, aquí no cambia, 3 sobre x al cubo sobre, en el denominador acá también podemos simplificar, puedo simplificar x al cubo con x al cubo y me queda solamente 5 menos, aquí podemos simplificar también, se puede simplificar lo que es la x con, en este caso de ese cubo me quedaría solo 2, entonces me queda aquí así, entonces nos queda 3 en el numerador y en el denominador x al cuadrado más 1 sobre x al cubo, ahí no cambia nada. Una vez que hayamos simplificado lo que se pueda, pasamos a evaluar el límite. Ahora, al evaluar el límite, me quedaría lo siguiente, en donde está x voy a colocar el infinito. Tendríamos 4 menos 2 sobre el infinito al cuadrado más 3 sobre el infinito al cubo sobre, ahora iría 5, menos el 3, está x, el infinito al cuadrado más 1 sobre, en este caso está x, infinito al cubo. A partir de acá vamos a recordar lo que veíamos anteriormente. Siempre que tengamos un valor dividido entre el infinito, ese valor lo vamos a aproximar. En este caso lo tendríamos que aproximar a lo que es 0. Es decir, 2 dividido entre el infinito al cuadrado sería 0. Aquí le vamos a agregar 0. 3 sobre el infinito al cubo también sería 0. Recordémonos que si ustedes tienen infinito al cuadrado, eso es infinito. Y si estamos dividiendo, tal y como aparece ahí, entonces nos quedaría el 0 prácticamente. Sigamos. Abajo, bueno, el 4 no se ve afectado. En la parte de abajo el 5 no se ve afectado. Menos 3 sobre infinito al cuadrado también me daría 0. Más
1 sobre el infinito al cubo también me daría 0. Por lo tanto, ¿qué me quedaría? Me quedaría el 4 en el numerador y en el denominador tendríamos 5. Entonces, el límite de toda esta función sería 4 quintos. Esa sería la respuesta. Ahora, gráficamente, la función que teníamos anteriormente es esta. ¿Qué significa? 4 quintos, lo vamos a colocar por acá, 4 quintos es aproximadamente 0.8. ¿Qué significa? Si nosotros nos aproximamos, todas esas curvas son la función. Si nosotros nos aproximamos al infinito, el infinito entendamos que está por acá, si nos aproximamos lo más que podamos al infinito, la curva, vean, la curva tiende a un valor específico y ese valor específico es 0.8 en y. Recuérdense de que si a nosotros un límite, cuando x tiende a un valor de c de una función f de x, nos da un valor L, ese valor L nosotros lo tenemos que analizar en el eje Y. Por lo tanto, gráficamente, así se podría analizar el límite cuando x tiende al infinito, es decir, nos vamos a acercar al infinito, pero la función, cuando x va al infinito, prácticamente va a tender a un valor específico que es 0.8. Y 0.8 es lo mismo que decir 4 quintos, que fue la respuesta que obtuvimos. Entonces, cuando tengamos una forma indeterminada, lo vamos a poner acá, cuando tengamos una forma indeterminada de infinito sobre infinito, recordemos en los pasos que vamos a seguir. Veamos el ejemplo 7 entonces. Tenemos el límite cuando x tiende al infinito de la función. Primero, apliquemos evaluación directa. Me quedaría en donde está x, sustituir el infinito. Veamos entonces. Lo vamos a analizar de esta forma. Infinito al cuadrado, todo eso es infinito. Y multiplicado por 4 sigue siendo infinito. Lo voy a poner ahí arriba, entre la raíz. La raíz de infinito, todo esto, menos, menos, 3 por infinito, sigue siendo infinito. Infinito menos infinito, yo sé que el primer infinito es mayor que el segundo, entonces me daría un solo infinito. Y prácticamente la raíz de infinito me queda infinito. Arriba tenemos infinito. Y en el denominador, 6 por infinito, pues todo eso sería infinito. Y a ese infinito le sumamos 2, me sigue dando infinito. Prácticamente siempre que tengamos una operación en donde está el infinito, muchas veces nos termina dando como resultado infinito. Bueno, tenemos una forma indeterminada, entonces vamos a aplicar los pasos. Tenemos que dividir a cada variable entre el término que tenga el mayor exponente. En este caso voy a hacer lo siguiente. Límite cuando x tiende a infinito de una fracción, arriba la raíz, 4x cuadrado sobre un valor menos 3x sobre otro valor sobre 6x sobre un valor que ya vamos a saber cuál es, más 2 sobre dicho valor. Ahora, ¿pero cuál es ese valor? Y aquí vamos a tener mucho cuidado y el problema es que adentro del radical tenemos una raíz. Cualquiera diría, el mayor exponente es x cuadrado. No, porque x cuadrado está dentro de la raíz y se ve afectado por la raíz. ¿A qué me refiero? Si nosotros tenemos la raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Si tenemos la raíz cuadrada de x a la cuarta es x al cuadrado, es decir, al exponente se le saca la mitad. Si tenemos la raíz cuadrada de x a la sexta, eso es x al cubo. Al exponente le sacamos la mitad. Ahora, el problema es que ya que verificamos esto, cuando se ve afectado por una raíz, el exponente de la variable no es exactamente el que tiene la variable adentro de la raíz, es otro. Entonces, ¿qué van a hacer? Cuando tengan una raíz, no tomen como el mayor exponente al que está dentro de la raíz,
tomen como mayor exponente al que está afuera de la raíz, que en este caso es x. Entonces todo lo voy a dividir entre x. 6x sobre x más 2 sobre x. Pero adentro no le vamos a poner solo x. Para poder dividir los términos que están adentro de la raíz, el cuidado que vamos a tener es el siguiente. Si nosotros x la queremos introducir a una raíz, entonces adentro de la raíz esta x tiene que ser x al cuadrado. ¿Por qué? Porque si nosotros acá simplificamos el cuadrado con el radical, ¿qué me queda? Me queda solo x, que sería la x que teníamos ahí. Entonces, siempre que queramos introducir un valor adentro de una raíz, tiene que ir de acuerdo al índice del radical. Si tenemos x y la queremos introducir a esta raíz cúbica, ¿qué exponente tiene que tener adentro? Sencillo, el exponente del índice radical, que sería x al cubo. ¿Por qué? Porque si así nosotros cuando simplifiquemos el cubo con la raíz cúbica, me quedaría siempre la x. Pero ¿qué sucedería si queremos introducir una variable que está elevada a un exponente a un radical? ¿Qué hacemos? Sencillo. En este caso, el exponente de esta variable se multiplica por el índice radical. ¿Cuánto nos daría? Vamos a cambiar. ¿Cuánto nos daría? 5 por 4 de 20. Entonces, adentro del radical tendría que tener x elevado a la 20. Si nosotros sacamos la raíz cuarta de x a la 20, eso me da como resultado x a la quinta. Porque lo que se hace es que el 20 se divide entre 4 y eso me da el 5 que teníamos al inicio. Entonces, ¿cómo vamos a dividir o cómo vamos a introducir esta x al radical? Sencillo, la tenemos que introducir como x al cuadrado, porque el radical tiene índice, por ahí lo vamos a poner, tiene índice de 2. Vean, tiene índice de 2. Entonces, como tiene índice de 2, para ingresar cualquier variable adentro de este radical, las variables tienen que estar al cuadrado. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya que dividimos entre un término específico, ahora tenemos que simplificar lo que se pueda. Adentro del radical tendríamos algo como esto. Tenemos el x cuadrado, se simplifica con x cuadrado, me queda solo 4, menos acá, x se simplifica con el cuadrado, me quedaría 1 de ese cuadrado, entonces me quedaría solamente x, sería 3 sobre x, sobre, en el denominador tenemos acá la x, se simplifica con la x, me queda solo el 6, más, aquí no podemos hacer nada, 2 sobre x, y ahora, después de haber simplificado, vamos a aplicar la evaluación directa nuevamente. En donde está x, lo vamos a sustituir con el infinito. Me quedaría algo como esto. Acuérdense que cuando aplicamos evaluación directa, ya no colocamos la palabra límite. Hasta ahí terminaría el límite, de utilizar la palabra límite. Veamos la raíz cuadrada de 4 menos 3 sobre, en este caso x toma el valor del infinito, sobre 6 más 2 sobre el infinito. Ahora, ¿qué sucede? Cuando dividimos acá 3 sobre infinito, recordemos la regla, cualquier número dividido entre el infinito, eso me daría 0. Esa es la regla. Entonces, acá el 3 sobre infinito se elimina, me queda 0, me quedaría solo el 4. Y abajo también 2 entre infinito se elimina y me quedaría solo el 6. Me queda raíz de 4 sobre 6. Raíz de 4 sabemos que es 2 y al simplificar esto tenemos como resultado un tercio. ¿Qué significa? Que el límite que estábamos buscando al inicio, que inicialmente nos dio una forma indeterminada, su resultado real es de un tercio y ese sería
la respuesta. Recordemos de que siempre que un límite al evaluar sustitución directa nos dé infinito sobre infinito, con esta forma indeterminada tenemos que buscar la variable que tenga el mayor exponente y dividir cada término entre ese término y simplificar para que al final volvamos a aplicar sustitución directa y podamos eliminar todo lo que sea un número dividido entre el infinito que nos dé 0. Bueno, como se fijaron, si tenemos una forma indeterminada de infinito sobre infinito, se resuelve de una forma diferente a que si tuviéramos la forma indeterminada de 0 sobre 0. Ambas formas indeterminadas se resuelven de manera diferente. 0 sobre 0 busca más que todo aplicar factorización para cambiar las expresiones y infinito sobre infinito lo que hace es dividir entre un término específico para llegar a expresiones como estas y poder anular algunas partes. Recordemos de que si nos quedase en cualquier caso 1 sobre 0, eso será infinito, o si nos llegase a quedar menos 1 sobre 0, eso sería menos infinito. Y ya estudiamos el porqué de esa parte.